El título pues de mi intervención en este foro es a modo de pregunta, es la información contribuye al sostenimiento de los ecosistemas. Y la primera afirmación que es válida tanto en este campo como en cualquier campo de la ciencia y de la ingeniería es que no podemos manejar adecuadamente algo que no conocemos bien. Y para conocer un acuífero o un sistema de aguas subterráneas, tenemos primero que conocer sus características físicas, qué geometría tiene, qué extensión tiene, qué profundidad, qué espesor, las características químicas del agua que está circulando por él, contenido de sales, temperatura, pH, y la dinámica del acuífero. Esto se refiere cómo es la relación de esas aguas subterráneas con las aguas superficiales, cómo es la relación con la geología, cómo es la relación con la gente si lo están explotando, cómo reacciona ante los procesos de explotación o ante los procesos de recarga. Entonces, esta figurita que es muy clásica de la hidrogeología presenta toda la información que uno debería conocer desde el punto de vista hidrogeológico y que obviamente está relacionada con los ecosistemas. O sea, en un acuífero puede haber flujos locales, que ahí los estoy señalando, que tienen una trayectoria muy corta, con el agua poco cargada de sales y por lo tanto la vegetación y por consecuente la fauna tiene unas ciertas características. Flujos intermedios, distancias más grandes, se pueden cargar más de sales, pueden tener temperaturas diferentes que los flujos locales, que generalmente son a menos que surja alguna característica geológica especial, el agua es muy acorde con la temperatura ambiente, y unos flujos regionales, que son flujos de trayectorias muy largas, flujos cargados de sales, flujos que la recarga ocurre en altura y la descarga a miles o cientos de metros abajo, ¿cierto? Y la flora y la fauna son totalmente distintas. Decir esto que está aquí en esta diapositiva o entender esto que está aquí en esta diapositiva requiere gran cantidad de información. Entonces, la primera como premisa de esta presentación es: si nosotros conocemos el territorio y lo conocemos porque somos habitantes de él y desde los primeros grados de enseñanza nos van dando la información, entonces cada vez a medida que los pobladores, desde pequeños hasta grandes, hasta edad adulta, conocen muy bien su territorio, conocen entonces los ecosistemas y saben cuánta información necesitan para algún asunto particular, alguna investigación particular o alguna obra que se vaya a hacer en el territorio. Entonces hay una necesidad básica de enseñar los conceptos básicos de la hidrogeología, que incluye terminología básica, algo tan elemental como qué es la contaminación, cómo me puede afectar las aguas subterráneas y por ende las superficiales, qué es un acuífero, dónde están las aguas subterráneas en su territorio, cómo se pueden proteger y obviamente cómo es su relación con los ecosistemas. Si desde niños se les va enseñando a la población estos conceptos, pues todos los procesos van a ser más fáciles.
Por ejemplo, en el Servicio Geológico de Estados Unidos tiene figuras como esta que muestran el ciclo hidrológico para los niños de las escuelas primarias. Y a medida que se va ascendiendo en el ciclo de enseñanza, pues van teniendo figuras diferentes. Entonces, ¿qué implica un conocimiento del territorio como lo estoy planteando yo desde el punto de vista hidrogeológico? Una solución más pacífica de todos los conflictos por el agua. La toma acertada de decisiones por los entes del Estado encargados de ello, las entidades de planeación y de medio ambiente. Que haya investigaciones coherentes con las necesidades del territorio, que eso redundará en ecosistemas sostenibles y finalmente en el bienestar de la población. ¿Qué pasa en Colombia? Entonces hay un círculo vicioso, ¿cierto? Entonces hay muchos problemas relacionados con el agua, tanto superficial como subterránea. Siempre se aduce la falta de información. Los problemas aparentemente son muy difíciles. Las decisiones muchas veces las toman profesionales sin mucha experiencia, que no tienen muchos criterios técnicos muy fuertes, que implica de pronto decisiones equivocadas y vuelven a empezar los problemas. ¿Cómo rompemos esos círculos viciosos? Entonces, la hipótesis, y yo creo que la tesis es que hay mucha información que está en estudios, entre comillas, escondidos de muchas instituciones del Estado, muchas agencias del Estado. ¿Qué pasa? Que esas agencias generalmente no conocen los estudios que hace la una y la otra. O sea, en un territorio puede haber muchos estudios, por ejemplo, del Ministerio de Medio Ambiente y de la agencia o del Ministerio de Minas, y los de una agencia no conocen lo que están haciendo la otra. Y aún en las mismas agencias del Estado no se conoce los estudios y la información que hay al interior de ellas. Si hubiera una articulación, pues muchos de los problemas que inicialmente se ven como problemas ya no lo serían tanto. Ya su grado de dificultad sería muchísimo menor. ¿Cuáles son las agencias del Estado que tienen mucha información sobre aguas subterráneas? La primera, el Servicio Geológico Colombiano. Ustedes entran a la página del Servicio Geológico y hay mapas temáticos. O sea, está el Atlas Hidrogeológico de Colombia, una gran cantidad de publicaciones especializadas, accesibles para todas las personas que quieran investigar. Está el IDEAM. Por ejemplo, en esa diapositiva que vimos sobre los sistemas de flujo en una región que puede ser locales, intermedios o regionales, pues una de las variables más importantes es la lluvia, los caudales. El IDAN tiene toda información hidrometeorológica totalmente gratuita y accesible al público en general. Todas las corporaciones ambientales que hay en Colombia hacen gran cantidad de estudios especializados, tienen planes de ordenamiento y manejo de recursos hídricos y tienen planes de ordenamiento y manejo del territorio, los PONCAS. El Ministerio de Transporte tiene gran cantidad de estudios, sobre todo estudios de impacto ambiental. Por ejemplo, en este momento que
estamos con el gran desarrollo vial, todos esos estudios exigen licencia ambiental y tienen gran cantidad de información hidrogeológica que esa información bien filtrada es de mucha utilidad. El Ministerio de Vivienda tiene informes especializados. Por ejemplo, el Ministerio de Vivienda exige a todas las grandes, a todos los pozos existentes en el territorio colombiano para abastecimiento de agua potable, exige algo que se llama el estudio de los perímetros de protección para evitar la contaminación del agua. Para estimar eso, se requieren estudios que reposan en el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Medio Ambiente, pues con gran cantidad de publicaciones especializadas, todos los estudios de impacto ambiental, tanto de obras, dígase usted carreteras, centrales hidroeléctricas, túneles, proyectos mineros, rellenos sanitarios, en fin, todo reposa en el Ministerio de Medio Ambiente y puede ser fuente de gran información. Y el IGAT, con los mapas temáticos de tipos de suelo, características de los suelos, a escalas muy grandes, pero de gran utilidad en todos los estudios hidrológicos. Aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, este es un mapa de los que tiene el IDEAN en su página web, donde, por ejemplo, muestran la precipitación anual de Colombia en muchos sitios. Si uno quisiera ya particularizar, lo podría ver también. Muestra, por ejemplo, mapas como este del departamento de Antioquia, donde están el número de días con lluvia al año. Entonces, pues eso desde el punto de vista ecológico es importantísimo. Por ejemplo, aquí en Antioquia, pues yo vivo en Medellín, pues hay zonas donde llueve de 200 a 250 días al año, que eso es bien importante para el tipo de ecosistemas que se den. El IDEAN publica cada 2 años algo que se conoce como ENA, el Estudio Nacional del Agua, y en ese Estudio Nacional del Agua existen mapas como este, donde se muestran las zonas de recarga, por ejemplo, en el territorio colombiano. Aquí, por ejemplo, las Cafecitas son recargas muy bajas de aguas subterráneas, de los acuíferos. Hay una cosa que hay que tener muy en cuenta en estos estudios y su utilidad, es que todos depende la utilización y su implementación en algún estudio ya particular depende de las escalas espaciales y temporales. Mucha de esta información está en escala 1 en 25.000. Yo para un estudio particular a veces tengo que bajar la escala. Y hay paradigmas que yo tengo que romper en uno u otro sentido. Aquí yo les muestro en esta diapositiva que esta es del Ministerio de Transporte sobre el túnel de la línea que va del Tolima al Quindío en plena cordillera central, con rocas metamórficas aparentemente muy impermeables, y miren la cantidad del agua que sale de uno de esos sitios, de uno de los túneles piloto. O sea que a gran escala uno diría, no, esto es impermeable, pero depende ya del estudio particular cómo empleo yo esa información. Por eso es tan importante una educación hidrogeológica desde los primeros años de la enseñanza. El ENA trae pues cada 2 años, publica el plan hídrico, por ejemplo el plan hídrico nacional,
Ahí está en los mapas donde se muestra la utilización del agua subterránea, donde los modelos, las zonas con modelos hidrogeológicos existentes, en fin, una cantidad de información que puede utilizarse muy bien si se va, entre comillas, popularizando. El campo de las aguas subterráneas es un campo muy, digamos, muy abandonado en el país. Apenas hace como unos 20 años y en los últimos 10, abandonado entre comillas, porque las universidades no le han dado la importancia que se merece al tema, y lo digo con mucho conocimiento de causa porque yo fui profesora por años en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Se trata de impulsar, pero hacen falta más profesionales con conocimiento del tema fuerte. Aquí hay otro tipo de mapas que publica el IGAD, por ejemplo, las áreas de importancia ambiental. O sea que uno, con herramientas como el SIG, podía hacer mapas, una álgebra de mapas con cruce de toda esa información hidrológica, hidrometeorológica, geológica, y ya entrar a hacer estudios particulares necesarios para casos específicos. El planteamiento de mi presentación, y me gustaría pues que se discutiera sobre esas como ideas que les acabo de dar. Muchas gracias.